Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En cualquier momento que escuchen esta bienvenida, apreciables estudiantes. Abrimos las ideas en nuestra materia Fe y Mundo Contemporáneo y sobre todo estoy seguro que vamos a entender el tema de la tolerancia, el tema de estas dos figuras que a lo largo de la historia han tenido como realce, lo que es fides, como se dice en latín, la fe, y lo que es la ratio, que significa razón, que actualmente existe cierto divorcio, porque una quiere afirmar la totalidad como es la razón, y la fe que te da ciertas certezas, pero de la trascendencia. Entonces, en esta materia se voy analizando algunas variables. Me presento, mi nombre es Dr. José Cruz, tengo una licenciatura en Ciencias de la Educación, tengo una maestría en Filosofía, también tengo estudios de Teología y tengo un doctorado en Educación. Y pues bien, estoy para ayudarlos en este recorrido, se podría decir en esta aventura del pensamiento. Y me gustaría afinar algunos puntos de forma generalizada. Uno es el concepto de la religión. Como ustedes saben, existen diferentes carismas, diferentes manifestaciones de cómo se aborda ese tema de la religión. La palabra religión viene del latín clásico que significa religare, es decir, unir esa perspectiva, esa trascendencia del sujeto de la persona individual hacia el concepto de una divinidad. Hacemos una connotación histórica, por ejemplo, el judaísmo surgió en Mesopotamia, actualmente Irak, a partir del año 2000 en Ur, en Mesopotamia, antes de Cristo. Se fue describiendo todo ese fenómeno y se fue ahondando un poco más y dio como resultado el propio judaísmo, que fue uno de las primeras religiones monoteístas, es decir, la creencia, el dogma en un solo Dios. Ya a posteriori viene lo que es el origen del cristianismo. Ahorita pues tenemos más de 2000 años de cristianismo, sobre todo estas figuras que se fue gestando. Si ustedes revisan muy bien todo el cristianismo católico, tiene una teología fantástica por San Agustín, Tomás de Aquino y sobre todo su fundador, que para esta religión también monoteísta, Cristo es Dios. También tenemos ya a partir del siglo VI de nuestra era, en Arabia Saudita surge también otra religión llamada monoteísta, llamada el Islam, con el profeta Mahoma, y sobre todo aquí se determina el concepto también de un monoteísmo, pero un tipo de dogma, es decir, a través del Islam, el Corán es precisamente la narrativa de cómo se debe llevar a cabo ese catecismo, es decir, la enseñanza. Para el judaísmo tenemos la Torá y para el cristianismo tenemos la Biblia, que son 73 libros. Tenemos otro tipo de religiosidad que es el budismo. Surge en el siglo VI a.C., pero el budismo, a comparación de estas religiones monoteístas, es una filosofía religiosa. Es decir, este tipo de filosofía religiosa, ¿cuál es la diferencia? El budismo dice que para que el sujeto pueda llegar a la divinidad, tiene que seguir ciertas normativas del mundo, pero a través de las propias ideas y de las creencias del pensamiento del sujeto. Por eso se llama filosofía de la religión, es decir, parte de la razón, no de la fe, como es la corriente monoteísta de la que les he comentado. También tenemos lo que es el hinduismo, que es 2000 a.C., lo tenemos precisamente en el mundo oriental, en la India, y precisamente también es una filosofía religiosa, y de ahí viene lo que es el yoga, todas las concepciones del espiritualismo, etc. Y una de las características de este hinduismo es que está constituida por un politeísmo, tienen diferentes deidades, Vishnu, Shiva, etc. Pero también tenemos otro tipo de sectas religiosas. Aquí en México lo hemos visto, la Iglesia Luz del Mundo, el Pare de Sufrir en Brasil, Nixios, que fue una secta muy peligrosa de Estados Unidos, y tenemos sin fin de sectas. ¿Qué significa secta? Ruptura, es decir,
ese tipo de ruptura, ese tipo de secta cae en un fanatismo. Ahora bien, este tipo de la materia de fe y mundo contemporáneo vamos a visualizar una religión monoteísta como es el catolicismo. En su fundamento tiene, como les he comentado, más de 2000 años de teología, sobre todo de testimonio de muchos santos, que estoy seguro que muchos de ustedes son creyentes, o sus familiares, o su propia abuelita, estoy seguro que tiene un santo en la puerta, un tal Ignacio de Loyola, un San Judas Tadeo, muchos santos que le dan, es decir, entra la fe, que da consuelo al sujeto. La razón muchas veces confunde, pero es necesaria. Tan necesaria es nuestra materia fe y mundo que nos hace comprender precisamente qué está pasando hoy en Israel con el conflicto entre judíos y palestinos, que al final de cuentas, como ustedes han escuchado, es un tema de problemas religiosos, es decir, un problema entre el Islam y una dificultad con el propio judaísmo. Tan importante es entender la religiosidad, sobre todo su ontología, es decir, su propia historia, para que nosotros y los otros sean tolerantes a lo que es nuestro presente, que al final de cuentas es una diversidad de pensamientos religiosos que es el sustento de toda cultura y más en el México contemporáneo. Pues muy bien, apreciables estudiantes, estoy para apoyarlos, sobre todo en este camino didáctico, dialéctico y sobre todo un concepto epistemológico. Me despido con esta frase del teólogo Hans Kuhn, que dice así: no puede haber paz religiosa si no existe también una paz social. Y de igual forma no puede haber una paz social si no existe una paz religiosa. Muy bien, me despido y que la pasen muy bien, jóvenes ilustres. Pax Vobiscum.